Durante semanas estuvo ocurriendo delante de los ojos de todo el mundo. Miles de soldados, columnas de tanques, hospitales de campaña, trenes militares cruzando Rusia, imágenes satelitales cada vez más inquietantes. Y aún así, millones de personas seguían convencidas de que una invasión a gran escala nunca sucedería. Los gobiernos debatían, los analistas discrepaban, los mercados seguían funcionando con normalidad. Y en Moscú, Vladimir Putin continuaba asegurando que Rusia no tenía intención de atacar Ucrania. ¡Mentía! Pero mientras las declaraciones tranquilizaban a unos, sobre el terreno se estaba preparando una de las mayores operaciones militares en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que todavía persigue a historiadores y expertos es inquietante. ¿Realmente nadie vio venir lo que estaba a punto de ocurrir? ¿O las señales eran tan evidentes que simplemente nadie quiso creerlas? Para responder hay que regresar a los meses previos al 24 de febrero del 2022, porque la guerra no comenzó aquella madrugada, la guerra empezó mucho antes, y las decisiones que llevaron a ella cambiaron el curso de la historia europea. Las tensiones entre Rusia y Ucrania llevaban años acumulándose, desde la anexión ilegal de Crimea en el 2014 y el conflicto en el Donbass. La relación entre ambos países se había deteriorado profundamente. Sin embargo, durante años el enfrentamiento permaneció limitado. Había combates, había sanciones, había presión diplomática, pero pocos imaginaban una invasión total, ni siquiera muchos especialistas. Y es que a finales del 2021 comenzaron a aparecer las primeras señales realmente preocupantes. Las agencias de inteligencia occidentales detectaron movimientos militares inusuales cerca de las fronteras ucranianas. Al principio algunos pensaron que se trataba de maniobras. Rusia realizaba ejercicios militares regularmente. No parecía algo extraordinario, pero pronto la escala empezó a llamar la atención. Las concentraciones de tropas aumentaban, llegaban unidades mecanizadas, sistemas de artillería, misiles, equipamiento logístico y algo especialmente revelador: hospitales de campaña. Los hospitales de campaña suelen ser una de las pistas más fiables para identificar preparativos bélicos. Un ejército puede mover tropas para ejercicios, puede desplazar vehículos para entrenamientos, pero cuando aparecen estructuras médicas preparadas para recibir heridos, el mensaje es muy diferente. Algunos analistas comenzaron a advertir que aquello no encajaba con unas simples maniobras. Putin estaba mintiendo. Putin nos estaba engañando a todos. Y muchos no lo creyeron. Sin embargo, todavía predominaba el escepticismo. Muchos gobiernos europeos seguían pensando que Putin estaba utilizando la presión militar como herramienta de negociación. La lógica parecía razonable. Una invasión total implicaría enormes riesgos económicos, políticos y militares. ¿Por qué asumir semejante coste? Mientras tanto, las imágenes por satélite mostraban algo mucho más inquietante. Y es que las fuerzas rusas no se retiraban, al contrario, seguían creciendo. Nuevas unidades aparecían cerca de Ucrania casi cada semana. Las bases improvisadas se multiplicaban, los equipos militares continuaban llegando. Y la cantidad de efectivos desplegados alcanzaba niveles sin precedentes. Y es que a finales del 2021 la preocupación en Washington aumentó considerablemente. Los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron a compartir información con aliados europeos. Según sus evaluaciones, Rusia estaba construyendo la capacidad necesaria para una invasión a gran escala. No una operación limitada, no una incursión puntual, una guerra. Las advertencias se hicieron públicas. Funcionarios estadounidenses afirmaban que el riesgo era real, pero muchos observadores seguían dudando. Algunos creían que Washington exageraba, otros pensaban que se trataba de una estrategia para presionar diplomáticamente al Kremlin. La posibilidad de una invasión seguía pareciendo demasiado extrema. Nadie quería ver la realidad de lo que estaba ocurriendo y sobre todo de lo que estaba por llegar. Y precisamente ahí estaba uno de los mayores errores de percepción. La mayoría de los análisis se basaban en una pregunta equivocada. Se preguntaban qué era racional desde el punto de vista occidental. O sea, nosotros pensamos los occidentales que cómo se iba a poner una guerra
porque claro, lo estábamos viendo desde una perspectiva completamente diferente. Y como se estaba diciendo, se preguntaban que era racional desde el punto de vista occidental, no que estaba ocurriendo dentro de la mente de Putin. Porque mientras el mundo debatía sobre costes y beneficios, el presidente ruso parecía haber llegado a conclusiones muy diferentes. Durante años había mostrado una creciente preocupación por el acercamiento de Ucrania a Occidente, la expansión de la OTAN, la cooperación militar entre Kiev y los países occidentales y el fortalecimiento de una identidad nacional ucraniana independiente de Moscú, algo que no le gustaba nada al dictador ruso. Desde la perspectiva del Kremlin, Ucrania estaba alejándose definitivamente de la órbita rusa y eso Putin no lo iba a permitir. A medida que avanzaba enero del 2022, los acontecimientos comenzaron a acelerarse. Las negociaciones diplomáticas producían pocos resultados, las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN no lograban reducir las tensiones. Está claro que Putin tenía muy preparado todo y sabía que no iba a dar un paso atrás. Mientras tanto, las tropas seguían desplegadas. Cada día que pasaba resultaba más difícil justificar aquella acumulación militar. Y entonces llegó otro momento clave. Las fuerzas rusas comenzaron a concentrarse también en Bielorrusia. Oficialmente participaban en ejercicios conjuntos, pero aquello permitía abrir una nueva dirección de ataque, una dirección especialmente peligrosa, la que apuntaba directamente hacia Kiev. Muchos expertos comprendieron inmediatamente la importancia de ese despliegue. Si se producía una invasión, la capital ucraniana quedaría amenazada desde múltiples frentes. La presión aumentaba, las advertencias también, sin embargo, la incertidumbre continuaba dominando el escenario. Y entonces llegó uno de los momentos más reveladores de toda la crisis. Y esto fue el 21 de febrero del 2022, o sea, muy poquitos días antes de que comenzara la invasión. Putin apareció en televisión para dirigirse a la nación. Fue un discurso largo, tenso y profundamente significativo. En él cuestionó la legitimidad histórica de Ucrania como Estado independiente, criticó duramente a Occidente y anunció el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. El paso que dio el dictador ruso fue la antesala de todo lo que ocurrió después. Para muchos observadores, aquello fue la confirmación de que algo decisivo estaba ocurriendo y las decisiones estaban completamente tomadas. Las piezas comenzaban a encajar, pero todavía quedaba una pregunta. ¿Se limitaría Rusia a consolidar su presencia en el este de Ucrania o estaba a punto de lanzar una ofensiva mucho mayor? La respuesta llegó apenas 3 días después. En la madrugada del 24 de febrero del 2022, explosiones, misiles, ataques simultáneos en múltiples regiones, columnas blindadas cruzando las fronteras. La invasión había comenzado y quedamos todos perplejos. Las señales habían estado ahí durante meses. Todos sabíamos que esto podía ocurrir, pero queríamos mirar hacia otro lado. Los satélites las habían captado, los servicios de inteligencia las habían detectado, los expertos las habían debatido. Pero aún así, gran parte del mundo se resistió a creer que una guerra de semejante magnitud pudiera producirse en pleno siglo XXI. Las primeras horas estuvieron marcadas por la sorpresa. Muchos esperaban una campaña rápida, algunos cálculos rusos parecían asumir que Ucrania colapsaría en cuestión de días. Había mucha incertidumbre y mucha inquietud. También se barajaba la posibilidad de que se pudieran producir ataques nucleares, de que todo esto llegara a una catarsis que incluso pudiera afectar a toda Europa. Había muchísima preocupación, la gente no dormía, la gente estaba completamente obsesionada buscando información. Pero la realidad fue muy diferente. La resistencia ucraniana resultó mucho más fuerte de lo previsto, Kiev no cayó, el gobierno no se derrumbó y la guerra que muchos creían que duraría días terminó convirtiéndose en un conflicto que redefiniría la seguridad europea durante años. Mirando hacia atrás, los días previos a la invasión ofrecen una lección fascinante.
Las señales existían, estaban a la vista, estaban al alcance de todos nosotros. Pero los seres humanos tendemos a interpretar la realidad según lo que creemos posible. Pero nosotros no estábamos en la cabeza de Putin. Putin lo tenía todo muy calculado y muy minuciosamente preparado, pero aún así fracasó, porque pretendía conquistar Ucrania en 3 días y han pasado más de 4 años y Ucrania sigue siendo Ucrania, no Rusia. Y cuando algo parece demasiado grande, demasiado arriesgado, demasiado irracional, muchas veces preferimos pensar que no ocurrirá o que es algo que no está al alcance o que algo no se va a producir. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que los acontecimientos que cambian el mundo suelen anunciarse mucho antes de producirse. Como se dice vulgarmente, antes de llover chispea. La invasión de Ucrania no fue una excepción, los indicios estaban ahí, las decisiones ya habían sido tomadas. Y mientras millones de personas pensaban que la guerra podía evitarse, el reloj avanzaba inexorablemente hacia una madrugada que cambiaría Europa para siempre. Y bueno, ahí comenzó toda esa pesadilla, y me gustaría compartir con vosotros varios acontecimientos que me llamó muchísimo la atención, y es que al parecer lo que se filtró es que Putin no quería invadir Ucrania el 24 de febrero. Putin lo quería hacer bastante antes, semanas antes. Lo que pasa es que coincidía con los Juegos de Invierno de China y al parecer Putin contó sus planes a China de lo que tenía preparado y los chinos le dijeron que dejara ese tema para después de los eventos deportivos que se estaban llevando en China para no eclipsar pues esos juegos deportivos que se estaban llevando a cabo. Y por otro lado, otro de los temas que me llamó la atención es que Emmanuel Macron, el presidente francés, días antes de que se produjera toda esta catarsis y esa invasión rusa, estuvo en contacto con Putin. Mantuvieron horas de conversaciones, etcétera, etcétera. Pero está claro que el Eliseo, o en este caso el presidente francés, no consiguió, o sea, por lo que luego se filtró a posteriori, Putin estaba hablando con Macron, pero era como si no quisiera escuchar. O sea, él ya tenía la decisión tomada y estaba hablando con Macron. Yo creo que meramente por cordialidad, porque él ya lo tenía todo elaborado, todo, porque todo ese despliegue que preparó Rusia, eso no se prepara en una tarde ni en un rato jugando a las cartas. Entonces no nos olvidemos que esto estaba cantado desde hace mucho tiempo, que yo creo que también hay gobiernos que también tienen mucha responsabilidad de todo lo que ha pasado, no solo por lo que pasó en Crimea en el 2014, que hubo mucha permisividad con Rusia, porque al final Putin consiguió ese trofeo, ¿no? Ese trofeo de hacerse con Crimea y volvió a por más. Está claro que si a Putin le hubiera salido mal el tema de Crimea del 2014, no hubiese vuelto a Ucrania. Y se han cometido muchos errores. ¿Y quién ha pagado todos esos errores? Los ucranianos. Pero al final, muchos de los errores que se están cometiendo, como muchos países que nos están intentando vender lealtad a Ucrania, cuando se están colegueando también con Estados Unidos, con Rusia, perdón. He dicho Estados Unidos porque son Estados Unidos los que están jugando a dos bandas. Y sobre todo, luego también han habido países que han jugado a ayudar a Ucrania, pero a no darle las suficientes armas para que sorpasaran. O sea, para que haya un partido de fútbol, pero para que el equipo de Ucrania no ganara. Siempre se limitaban el tema de las ayudas y por eso afortunadamente Ucrania
ahora ya está aumentando su fabricación nacional y cada vez depende menos de las ayudas externas. Y bueno, pues algún día hablaremos de las traiciones a Ucrania y de todo esto, pero con este programa que os he grabado tipo podcast, porque creo que así estáis más centrados en... He intentado no poner imágenes en este, porque quiero que hagáis uso también de la imaginación de cómo ocurrió todo, llevaros un poco a ese momento de imaginación, pero sobre todo para que veáis cómo muchas veces tenemos la solución de todo lo que pasa en nuestras manos y sin embargo no queremos ver la solución, porque durante meses, a pesar de que todo apuntaba a que Putin estaba preparando, el hecho de que la comunidad internacional no reaccionara, de repente la OTAN no empezara a enviar soldados, porque estoy convencido de que probablemente si meses atrás la OTAN hubiese hecho alguna movilización importante, yo creo que Putin al final hubiera acabado echándose atrás. Yo creo que hubieron unos meses antes de la invasión en la que si la Alianza Atlántica hubiera hecho determinados movimientos, hubiera consolidado o hubiese permitido disuadir, en este caso, a los rusos. Y yo creo que eso es lo más importante, disuasión. Y bueno, voy a leer vuestros comentarios, qué pensáis sobre todo esto. Yo creo que es un programa muy interesante, los meses antes de la invasión, algo de lo que no se habla prácticamente, pero que fue el motor de todo lo que, de la antesala de toda la desgracia que vino después. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.